Gloria a Dios. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio bien hermoso poder llegar hasta el lugar donde ustedes estén a través de los medios digitales y de Rema TV. Le agradezco primeramente al Señor este enorme privilegio, esta enorme responsabilidad también, y también a mi apóstol Sergio Enríquez por la delegación para poder compartir un rema de la palabra. Yo quisiera empezar con una oración. No sé si usted me puede acompañar. Le vamos a pedir al Señor que Él sea el que tome el momento, el tiempo, y que sea la guianza de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, primeramente con un corazón agradecido, con un corazón que te ama, que bendice, que glorifica tu nombre, papito lindo. Gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, por todos aquellos elementos extraordinarios con los cuales tú nos rodeas a cada instante de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te vengo suplicando que traigas esa revelación de tu Santo Espíritu que viene, Señor, a través de tu palabra. Yo le pido al Espíritu Santo que pueda ayudarme, que pueda guiar mi vida, mi corazón, mi boca, mi pensamiento, para que podamos, Señor, poder compartir tu palabra con libertad, con autoridad, Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y decimos amén y amén. Fíjense que meditando un poco en la palabra del Señor, me encontraba con algunos versículos que me impactan poderosamente. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice la palabra del Señor así, me llamaba la atención esta versión, porque de una forma bien contundente dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Me llama la atención la forma en la cual la palabra a nosotros nos comienza a explicar y a enseñar el motivo por el cual el Señor nos creó. Nos creó para alabanza, gloria y honra de su nombre. Eso no lo podemos olvidar, es un llamado que nosotros tenemos. Y preste atención a esto que le voy a tratar de decir en esta hora. Esa debe ser una naturaleza que debe de ser formada en nuestro corazón. La Biblia dice, yo recuerdo que cuando el Señor en el Evangelio de Juan se acerca y comienza a hablar, si no estoy mal, en el capítulo 4 dice que ciertamente Él iba a llegar un momento donde el Padre iba a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero me llama la atención porque el Señor Jesucristo dice: y ahora es el momento donde el Padre está buscando este tipo de adoradores, donde el Padre está buscando a este tipo de personas. Entonces, mire, mis amados hermanos, la alabanza y la adoración no puede enfocarse o enfracarse solamente en un momento en el cual nosotros buscamos de Dios, cuando nos reunimos en nuestra congregación. Es que ya alabé y adoré al Señor. No, sino que nosotros debemos de entender que la alabanza, que la adoración es una forma de vida, es una naturaleza. Ok, usted sabe, por ejemplo, que a nosotros se nos ha enseñado que hay, déjeme utilizar esta expresión entendiendo el significado de la misma, hay una liturgia, hay un orden para poder llevar a cabo, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al Señor. Usted recordará en la antigüedad que el pueblo venía y presentaba su sacrificio, presentaba su acercamiento a Dios y se encontraba con el atrio. Después que con el lugar santo, y llegaban al lugar santísimo. Era una especie de orden que se había establecido. Usted también lo lee en el libro de los Salmos, cuando la palabra explica y enseña y dice aquel verso: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y comienza a explicar una especie de orden. Ok, nosotros regularmente tenemos un orden para poder acercarnos y buscar del Señor. Por ejemplo, por lo regular tenemos un tiempo de alabanza, de adoración, de cántico nuevo,
Y algo base que usted y yo debemos de recordar en todo momento es que cuando nosotros alabamos a Dios, lo que hacemos al momento de alabar a Dios es venir y darle gloria a su nombre y darle honor a su nombre por lo que Él ha hecho. Yo recuerdo que una de las alabanzas más extraordinarias que impactan mi vida cuando yo leo la palabra del Señor es el cántico de María y el cántico de Moisés. Usted puede verlo en Éxodo y dice la palabra del Señor que ciertamente el pueblo había salido de Egipto de 430 años de esclavitud, de oprobio, de opresión de parte de sus enemigos. Y el Señor envía un libertador, el Señor envía la respuesta a lo que habían estado pidiendo, y ciertamente son guiados en un tramo y se encuentran delante del Mar Rojo. Y mire, perdóneme, pero ante la vista humana, ante el pensamiento humano, yo me imagino que muchos dirían: hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, porque ¿qué vamos a hacer para cruzar? En primer lugar, la forma de cruzar es con barcos, y no los traemos, y hacerlos nos llevaría mucho tiempo, y atrás vienen los enemigos porque venimos huyendo, venimos corriendo, venimos saliendo. Y me llama la atención que el Señor viene y hace la primera hazaña, una obra extraordinaria, una obra poderosa, y abre el mar en dos. Yo no sé si en algún momento nos hemos puesto a pensar en esto, pero era algo maravilloso. A mí de verdad me impacta mucho esto, de verdad. Y entonces el Señor da la orden y el pueblo de Israel comienza, y dice la palabra que cruzaron el mar en seco. Un milagro y una hazaña extraordinaria. Ahí también la palabra comienza a explicar que lo que miraban ellos eran murallas de agua a su alrededor, y ellos cruzan el mar. Cuando ellos llegan al otro extremo, ellos pues lógicamente se habían dado cuenta que los enemigos venían detrás, y entonces ellos con sus propios ojos vieron cómo el mar se cerró. De hecho, algo tan impresionante es una expresión que dice la palabra, y dice: miren a estos egipcios, porque nunca más en su vida los volverán a ver. Y se cierra el mar, y ahí son sepultados, así como lo dice la palabra, el ejército del faraón, sus jinetes y sus caballos. ¿A qué voy con esto? Que cuando miran esta hazaña poderosa, dice que comienza el pueblo a alabar y glorificar a Dios, a cumplir lo que la palabra del Señor había dicho, porque el Señor, cada vez que se acercaba al faraón y le hablaba a través de su siervo Moisés, le decía: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y entonces pasaba y venía el anuncio de otra plaga, venía otro acercamiento, y se acercaba Moisés con Aarón y le decían: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Mire la importancia que el Señor le daba a este evento. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y se rehusó. Entonces se cierra el mar y comienza María, calculando. María tenía más o menos 92 años. Imagínense una hermana de 92 años. Dice que toma su pandero y comienza a alabar al Señor juntamente con todo el pueblo. Y ahí es donde se origina aquella alabanza tan hermosa. Si usted se acuerda que la hemos cantado, cuando dice que echó a la mar a los carros del faraón. ¿Se acuerda que la hemos cantado? Y de ahí es donde nosotros sacamos y entonamos este himno tan hermoso, porque comienza a decir: mi Padre es Dios, yo le exalto. Bueno, más o menos así es lo que dice la palabra. Echó a la mar y comienza a alabar al Señor por lo que Él había hecho, y el pueblo se comienza a regocijar por ver las hazañas gloriosas, extraordinarias del Dios al cual ellos servían y buscaban. Después
explicamos un poco acerca de la adoración, porque cuando nos acercamos en oración, nosotros le adoramos por lo que Él es. Es un momento en el cual nosotros comenzamos a manifestar lo interno que está en nuestro corazón y a describir lo que Él es, a describir lo que Él significa para nosotros, pero de acuerdo a la naturaleza de lo que Él es y representa. Y después, cuando nosotros llegamos ya a un nivel un poco más avanzado, vemos que dice, y nos encontramos con un cántico nuevo, que aquí ya no es lo que otros están diciendo, es una relación interna con el Señor, en el cual yo comienzo a decirle, bajo una expresión de libertad, de un corazón que está enamorado de Él, y comienzo a describir todo lo que Él es, lo que Él significa para mí. Es algo maravilloso. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos el llamado que el Señor nos ha hecho. Por eso yo le ponía el primer verso: yo los he creado, mire lo que dice, para que me adoren y me canten alabanzas. El Señor se deleita en eso. El pueblo debe de ser despertado, tiene que venir, así como la Biblia lo explica y lo hemos hablado de muchas formas, un avivamiento glorioso donde la iglesia despierte a la cercanía con el Señor, donde la iglesia despierte a un encuentro cercano con su amado. Entonces deberíamos nosotros entender esta realidad. Entonces miren, cuando nosotros hablamos de alabanza, de adoración y de todo esto que estamos tratando de explicar, usted sabe que hay un libro súper apropiado para esto y que tiene bastante material para que nosotros lo podamos ver. Y yo sé que sin necesidad que yo le pregunte, usted ya vino a su mente, ¿va? Y dijo: el libro de los Salmos. De hecho, ese libro en hebreo se dice Tehilim, que significan himnos o cantos de alabanza. Y cuando nosotros vemos el libro de los Salmos, yo sé de que si yo estoy hablando de alabanza, estoy hablando del libro de los Salmos, que usted sabe que el libro de los Salmos es una especie de himnario, donde ahí están escritas, cada uno de esos salmos que están ahí, están escritos alabanzas hacia el Señor. Y es un material bien amplio. Ahorita me va a entender por dónde lo quiero llevar. Pero si yo estoy hablando del libro de los Salmos, de alabanza, de adoración, de expresiones de alabanza, lógicamente yo le digo: ahora mencióneme a alguien que usted relacione con esto. Si hiciéramos una encuesta entre toda la cristiandad, yo me atrevería a decir que un 90% diría David. Si dijéramos: mire, mencióneme a alguien relacionado con la alabanza, hermano, viene a nuestra mente David. Y yo sé que hay otros ahí en la palabra del Señor, otros, déjeme utilizar personajes que el Señor usó en la alabanza, pero yo sí tengo que reconocer también que David es el máximo representante de la alabanza. Eso lo sabemos muy bien. Ok, le quiero poner aquí rápidamente, por ejemplo, le pongo aquí los autores de los Salmos. Ahí usted puede ver en su pantalla cada uno de los autores de los 150 capítulos que tiene los Salmos, quiénes son los autores. Y solo le hacía aquí un resumen, donde ponían que David se le atribuyen, según los estudiosos, 73 salmos. Estoy hablando específicamente del libro de los Salmos. A Asaf se le atribuyen 12 salmos, a los hijos de Coré 10 salmos. Salomón también, aparte de hacer proverbios, cantares, Eclesiastés, también hizo 2 salmos. Emán, un salmo. Etán, un salmo. Y Moisés, si no estoy mal, es el Salmo 90, es el Salmo de Moisés, aparte del cántico que entonaron en Éxodo, que le estoy mencionando hace un momento. Ok, eso solo es a manera de un breve resumen del libro de los Salmos. Me llama la atención porque este libro de los Salmos se divide en 5 libros.
El libro 1, del capítulo 1 al capítulo 41, el libro 2, del 42 al 72, el libro 3, del 73 al 89, el libro 4, del 90 al 106 y el libro 5, del 107 al 150. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque, mire pues, los salmos tipifican la alabanza y están divididos como a manera de organización en 5 libros. Y mire, yo sé que ese 5 para nosotros es bien sugestivo, porque rápido viene a nuestra mente los 5 ministerios. Y yo pudiera entender a la luz de la palabra la cobertura ministerial sobre la alabanza. De hecho, en algún momento estudiando la palabra y viendo, yo me percataba de algo bien impresionante, porque cuando usted mira, por ejemplo, a los que ayudaban a David, los directores de alabanza del pueblo, usted sabe de que él se agenció de 3 directores de alabanza y David, y estos directores coordinaban a músicos, cantores y todo lo que era administración de alabanza. Pero lo que a mí me llama la atención de estos 3, de Asaf, Emán y Jedutún, es que los 3 no eran de la tribu de Judá. Estos 3 eran levitas, y los levitas es figura de los ministros. Entonces yo entiendo aquí aún más aquella instrucción, aquella enseñanza apostólica donde dice que el líder, el ministro de alabanza de las congregaciones deben de ser los ministros. Por eso es que muchos como que han tergiversado el término y se ponen, es que yo soy un ministro de alabanza, mi ministerio de alabanza, pero en la Biblia no encontramos ahí que se llame un ministerio de alabanza. Yo leo 5 ministerios, que son 5 domas, después veo 18 carismas y 12 frutos, y no hay uno que se llame ministerio de alabanza, pero es solo como tal vez como a manera de expresión que nosotros hemos utilizado este término, pero si vamos a la palabra no hay algo que respalde esto. Y aparte de eso, los que dirigían la alabanza eran levitas, eran ministros competentes del santuario del Señor, que primero atendían las cosas relacionadas a la palabra y también tenían la capacidad de guiar al pueblo en la alabanza. Entonces mire qué impresionante. Y si lo vemos en la figura de David y lo vemos en la distribución del libro de los Salmos, 5 libros que administran, que organizan. El libro de los Salmos figura la alabanza, los 5 ministerios organizando la alabanza. Esto es bien impresionante, pero no me quiero detener en esto de verdad. Entonces ya le dije, los salmos, la alabanza. Hay algo que me llama la atención, que esto lo podemos aplicar aún bajo una línea del tiempo escatológica. Podemos explicar el libro de los Salmos como el tiempo que nos está tocando vivir. ¿De qué forma? Mire pues, se lo voy a poner acá. El libro de los Salmos es el libro número 19 y tipifica a los años del año 1900 en adelante. Mire, yo sé que esto conllevaría una serie de explicaciones y aún hasta mejor dejaría o lo invitaría a que buscara las explicaciones que nuestro apóstol ha dado, porque él ha explicado esto. Y esto me impacta mucho porque entonces el libro de los Salmos tipifica la época del año 1900 en adelante. Y entonces el capítulo 1 tipifica el año 1901, capítulo 2, 1902, capítulo 3, 1903, así sucesivamente. El capítulo 50, 1950. Y de hecho, amado hermano, usted puede ir a investigar el capítulo. Por ejemplo, siempre se nos ha puesto el ejemplo cuando usted mira el capítulo 48, que tipificaría 1948, y ahí está encriptada la liberación y el nacimiento de Israel como nación. Y así usted puede investigar e ir en cada uno de los capítulos en el 70, 1970. Y cuando llegamos a el capítulo 100,
vendría a tipificar el año 2000. El 101, 2001, 102, 2002 y así sucesivamente, entendiendo entonces, por ejemplo, que en el capítulo 122 estaría encriptado el año 2022 y que deberíamos de indagar y de estudiar y de enseñar y pedir revelación del Espíritu para entender qué misterio el Señor tiene encriptado en ese capítulo que refleja lo que estamos viviendo en este año y en este tiempo. A mí me impacta mucho, por ejemplo, el nombre de ese salmo cuando usted lo mira en las distintas versiones, pero todo apunta: regresemos a la casa del Señor, vayamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Sería impresionante decir que este año sería el año de nuestra partida. No podemos fechar porque no lo podemos hacer, excepto que el Espíritu Santo, bajo una revelación bien directa y bien específica, lo haga, ¿va? Pero por el momento, mientras eso no suceda, solo nos queda ir inquiriendo en la palabra y viendo. Pero este salmo es bien crucial y este año es bien crucial. Ok, pero a lo que yo voy con esto es que el libro de los salmos está tipificando nuestra época, está tipificando nuestro tiempo. Yo recuerdo también que nuestro apóstol ha enseñado que si podemos ser un poco estudiosos, los sellos se comenzaron a abrir más o menos en el año 1900 también, 1900 y algo. Ahí se comenzaron a abrir los sellos. Le repito, todo esto yo sé que usted lo ha escuchado, y si no lo ha escuchado, lo invito a que pueda escuchar las prédicas y ahí le van a explicar un poco más. No tengo el tiempo para hacerlo, de hecho ya me avanzó bastante el tiempo, pero es bien tremendo esto. Entonces yo me quedaba meditando en esto porque decía, wow, o sea, esto está bien glorioso, bien impresionante, y vemos el tiempo actual, que figurativamente en la palabra es el tiempo de los salmos. Estamos en el tiempo y la época de los salmos, y por muy grandes que lleguemos a ser, por lo menos de aquí hasta el 2050, figurativamente estamos en el tiempo de los salmos, y yo no creo que el Señor tarde tanto para retornar. Entonces el Señor retorna en el tiempo de los salmos, el Señor retorna en el tiempo de la alabanza. Por eso es que el Padre andaba buscando adoradores. Es por eso que la adoración apocalíptica del libro de Apocalipsis nos muestra que están delante del trono del Señor, adorando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Por eso la Biblia explica en Apocalipsis también: gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Entonces las bodas del Cordero se dan en un ambiente de alabanza, se dan en un ambiente de júbilo. Estamos ya en esos tiempos. Le pongo otra figura rápidamente, porque no es lo que quiero trasladar solamente, sino que quiero llegar a un punto: el misterio de Cristo y la división de los tiempos. Ahí mismo en el libro de los Salmos, usted puede ir a investigar en la palabra del Señor, en su Biblia. Y alguien se ha preguntado en algún momento: mire, ¿y dónde queda el centro de la Biblia? El centro de la Biblia exacto usted lo encuentra en el Salmo 118, y para ser más precisos, en el versículo 8. Ese es el Salmo, y ese es el centro exacto de la Biblia, de toda la Biblia, de los 66 libros. Salmo 118, 8 es el centro de la Biblia. Pero eso es tan impresionante que el capítulo que antecede al 118 es el capítulo 117. Y así, extrañamente, entre comillas, qué casualidad, las casualidades de Dios. El capítulo 117 es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Y cuando usted mira el salmo que sigue, es el Salmo 119. Y es el capítulo más grande de toda la Biblia. Y usted sabe, si esto lo traemos a una figura espiritual, que para nosotros el centro de todo es Cristo.
Entonces el capítulo 118 vendría a tipificar a Cristo, cuando Él vino. Y ahí cambia la historia. El capítulo 117 vendría a tipificar el antiguo pacto, lo que era antes de Cristo. Y el capítulo 119 vendría a tipificar el nuevo pacto, lo que es después de Cristo, el tiempo que nos está tocando vivir ahora. Y esto a mí me impacta poderosamente, porque es un tiempo glorioso. Y si comparamos el 119 con el 117, el 117, si no estoy mal, tiene 3 versículos o 2. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Mire la magnitud de lo grande que es. Esto es impresionante. Y ese es el nuevo pacto, el pacto nuestro, pacto glorioso. Otra cosa que me llama la atención, voy rápido con esto, de verdad el tiempo ya me avanzó bastante, y es que el Salmo 119 es un acróstico que consta de 22 porciones de 8 versículos cada uno, y 22 por 8 dan los 176 versículos. Y como es un acróstico, tiene las 22 letras del alefato hebreo. Esto es bien tremendo. Y entonces termina con un atau, termina con un sello, termina con una aprobación de parte de Dios. Y automáticamente, terminando el capítulo 119 con el sello del atau, el capítulo que sigue es el 120. Y el 120, a partir de ahí hasta el capítulo 134, se lo voy a poner acá, comienzan una serie de salmos que se llaman los cánticos de ascenso gradual. Desde el 120 hasta el 134 específicamente son 15 salmos. Y estos vienen a tipificar la partida de la iglesia, la subida de la iglesia, el ascenso de la iglesia. Por eso se llaman cánticos de ascenso gradual. Y ahí en esos 15 capítulos, usted y yo encontramos las enseñanzas que deben de ser ministradas a la iglesia que va a ser levantada para el encuentro con el amado. Y se llaman cánticos de ascenso gradual. Y volvemos a la carga con lo mismo. La subida de la iglesia, el retorno de la iglesia a la casa del Padre está envuelta en un ambiente de alabanza y de adoración. ¿Qué es lo que nos está tocando vivir? Usted sabe que el 15 es número de misericordia. Solo le dejo ahí en la pantalla para si usted le quiere hacer un screenshot o tomarle una foto, no sé, de a qué se refiere cada uno de los salmos de ascenso gradual. Ahí están. Me llama poderosamente la atención que el primer salmo habla acerca de clamor, oración, angustia y paz. Es la puerta. Y usted sabe que el clamor, la oración es la cercanía, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Y me llama también la atención que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, dice que la mujer, según la Biblia hispanoamericana, versículo 2, que está a punto de dar a luz, da gemidos de angustia antes del arrebatamiento. Usted mire qué impresionante esto. Entonces la iglesia, en una cercanía con Dios, va a haber un ambiente de angustia y dificultad a su alrededor, definitivamente. Pero ella también, mire, hay un verso en Isaías, si no mal recuerdo, dice que la mujer cuando está encinta está pasando un proceso de sufrimiento tremendo, pero que ese sufrimiento no se compara en nada cuando tiene a ese niño en sus brazos. Y esto viene a tipificar el arrebatamiento de la iglesia, que puede venir opresión, adversidad, prueba, dificultad, pero no se compara en nada cuando nazca ese niño que ha de ser arrebatado hacia el trono de Dios. Pero volvemos al punto, en medio de un ambiente de alabanza, de un ambiente de adoración, y se llega al 34 y se culmina los cánticos de ascenso gradual, que vienen a tipificar el retorno a la casa del Padre. Ok,
Solo pongo este otro verso, mire qué impresionante. Isaías 41:11. Los redimidos de Adonai, dice la Biblia Corona de Jerusalén, volverán. Así como dice el Salmo 23:6, y a la casa de mi Padre volveré, dice la Biblia de las Américas en una llamadita ahí. Volveré por largos días, por la eternidad, figurativamente. Entonces dice aquí, los redimidos volverán y entrarán entre aclamaciones. Mire cómo es el retorno a Sión, esa Jerusalén celestial que representa el lugar a donde vamos, que representa la amada, según Apocalipsis 21 también. Volverán y entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán. Adiós el penar y suspiros. Se regresa a la casa entre alegría, entre gozo, entre aclamaciones, entre júbilo, entre alabanza, entre adoración. Y habrá alegría eterna, eterna, naturaleza de eternidad, el retorno a la casa. Mire cómo lo dice esta versión, Dios habla hoy. Regresarán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión dando gritos de alegría. Miren, hermano, es impresionante. Vamos a regresar, los redimidos. De hecho, podríamos llamarle a ese canto de ascenso gradual el canto de los redimidos, el canto de los que suben. Y van a regresar y van a entrar a Sión dando gritos de alegría. Sus rostros estarán siempre alegres, encontrarán felicidad y dicha, y el dolor y el llanto desaparecerán. Ok, entonces estamos diciendo que estamos en el tiempo del retorno a la casa, y ese retorno se tiene que dar entre júbilo y adoración, entre alabanza. Solo algo que me llama la atención, esa palabra rescatados o redimidos. Según el diccionario Chávez, el hebreo 6299 dice rescatar a un primerizo o un primogénito. Entonces está diciendo ahí, regresarán los primogénitos, los rescatados, los primogénitos, la primicia. Y usted sabe que los primogénitos tipifican a los arrebatados. Todo lo que le estoy tratando de decir le está íntimamente ligado. Alabanza, adoración, un avivamiento de parte de Dios, acompañando a los que son arrebatados, a los que suben, a la novia que es levantada delante del Señor. Y entrarán a Sión cantando. ¿Quiénes entran a Sión cantando? Los primogénitos. La iglesia que sube. Gocémonos y alegrémonos. Esto es maravilloso. Por eso es, hermano, estamos en el año de la reivindicación, en el año del Atau. Estamos en el año del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos de un avivamiento. Y cuando hablamos de ese avivamiento, estamos hablando de que la iglesia se está preparando para el encuentro con su amado. Así como la Biblia explica y tipifica a Esther, que fue preparada por Hegai, figura de los ministros, y también es figura del Espíritu Santo para el encuentro con el rey y ser hallada acepta delante del rey. Así la iglesia en este tiempo ya comenzó a ser preparada para su encuentro con el amado, para el encuentro con el rey. Y el Espíritu Santo está trayendo una reivindicación, está trayendo un avivamiento sobre todos nosotros, para que la iglesia se goce, disfrute estar cerca de su amado, aprenda a alabarle, glorificarle, tener comunión, tener cercanía, tener intimidad con él. Nuestro Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca, es un Dios de cercanía. Y a eso nos está llevando en este tiempo. Por eso fue profetizado Amós capítulo 9 versículo 11. En aquel tiempo restauraré el tabernáculo o reino de David que está por tierra, y repararé los portillos de sus muros, y reedificaré los
lo destruido y lo volveré a poner en pie, en que estaba en los tiempos antiguos. ¿Sabe qué me llama la atención acá? Que aquí está hablando de una reivindicación. Porque cuando usted busca dentro de los significados de reivindicar, está volver a poner en pie, poner algo en su lugar, poner algo donde estaba. Y me llama la atención que el Señor viene y declara que voy a restaurar el tabernáculo de David, voy a reedificar lo destruido, lo voy a volver a poner en pie. ¿De qué le estoy tratando de hablar ahorita? Entonces, de la reivindicación del tabernáculo de David. Y me llama poderosamente la atención esto, porque estamos en el año de la reivindicación. Y para David fue dada una reivindicación. Y estamos en medio de esa reivindicación en el tiempo de los salmos, de la alabanza, de la danza, del gozo, de la cercanía con el Señor. Aleluya, esto es glorioso. Mire cómo lo dice esta versión: levantaré el tabernáculo caído de David y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Me llama la atención esa palabra levantaré, reedificar. Esa palabra levantaré es el hebreo kum 69-65, que dice recuperarse. Está hablando de reivindicación, hermano. Fortalecer, reconstruir, levantar las ruinas, despertar a alguien. Algo así como aquel verso de Efesios capítulo 5 y dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Tiene que venir un avivamiento y te alumbrará Cristo. Ese es el avivamiento que estamos viviendo, porque la iglesia ya va a subir. Restaurar, confirmar, ratificar, reconstruir. Y mire, ¿sabe qué más me llama la atención? Que levantar significa renovar. Cuando yo leía esto, venía a mi mente rápido Isaías capítulo 40. Los que esperan en Jehová serán como las águilas, renovaré sus fuerzas. Una renovación. Una renovación de parte de Dios. ¿Y para quién es la renovación? Para las águilas. Y Apocalipsis capítulo 8, ¿con quién asemeja a las águilas? Con la amada. La amada es figura del águila. Tiene que ser renovada. Y mire que también significa levantaré, subir, levantar. Entonces, estamos viendo la manifestación de la reivindicación del tabernáculo de David. Ese tabernáculo que el Señor levantó y que está levantando en este tiempo y que ya empezó a levantar desde hace tiempo. Pero nosotros poco a poco nos estamos llegando a la cúspide, a lo más alto de esa reivindicación y de ese levantar. Una atmósfera del Señor en estos tiempos. Ok, déjeme, quiero que vea conmigo esto. Solo anotaba unas cosas. A David le dieron la promesa eterna. Usted sabe de que el trono de David es un trono perpetuo que ha de ser confirmado por el Señor en su segunda venida, cuando Él se pare, así como decía que alabanza va y saldrá el Señor, reinará sobre naciones. Y dice, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, cuando ocurra esa venida gloriosa del Señor, que no es la que nosotros esperamos. Esa segunda venida no es la que esperamos nosotros. Nosotros esperamos la venida secreta, la parusía, el arpazo. Pero en la epifanía, esa segunda venida del Señor, Él viene como rey, con vara de autoridad, y va a ejercer dominio sobre las naciones en el milenio. Usted lo conoce muy bien. Él va a reinar y gobernar, y ahí vemos el cumplimiento de la perpetuidad del trono de David. Pero para nosotros lo que viene es un avivamiento, una reivindicación, una reedificación del tabernáculo de David. El rey más importante de la nación más importante, le pese a quien le pese. Israel es la nación más importante de la tierra.
que ahorita está en un trato con Dios, definitivamente. Ahorita la iglesia es el punto de cercanía, pero David no deja de ser, Israel no deja de ser la nación del Señor. Con la unción, el gigante iba en su nombre, pero David iba en el nombre del Señor. De hecho, usted sabe que uno de los secretos de David para vencer al gigante fue que él iba ungido. Usted mira en el capítulo anterior, David es ungido y después va y mata al gigante. La unción, el Señor está derramando un tiempo de unción, está derramando su aceite sobre nosotros. Busquémoslo. Ok, mire Amós capítulo 6 versículo 5. Recuerde que Amós señaló la reivindicación, profetizó la reivindicación del tabernáculo de David. Es recordado en Hechos capítulo 16, si no mal recuerdo. Pero mire qué más habla Amós. En el capítulo 6 dice: entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Esto me impacta poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de cómo es que la alabanza y la música ha perdido la esencia y se han convertido en artistas, en gente que busca su nombre y no busca el nombre del Señor, no busca la intimidad con el Señor. Canciones frívolas, gente fría. Mire cómo dice esta otra versión: se exceden en el sonido de instrumentos musicales. Esto es tremendo. Pero el Señor trae la reivindicación de la esencia, el volver al principio, pero en una etapa mejorada. Yo recuerdo que en algún momento nuestro apóstol publicaba algo que me llamó la atención. Publicaba este versículo de Amós 5 del 21 al 24 en una versión en inglés que es la Biblia The Message, y él ponía la traducción, y él ponía ahí traducción libre de Amós 5, 21, 24 según la Biblia The Message, que es una versión en inglés. Dice: no soporto tus reuniones religiosas, estoy hastiado de tus conferencias y convenciones. Mire, ¿no esto se asemeja mucho a la iglesia del tiempo actual? Que está perdiendo la esencia, y el Señor está trayendo una reivindicación del volver al principio, de volver a establecer lo que agrada verdaderamente a Dios. No quiero nada con tus proyectos religiosos, hermano. Y si no está el Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no está Dios? Si nosotros nos reunimos para buscar de Él. Tus pretenciosos eslogans y metas me enferman. Tus esquemas para levantar fondos, tus relaciones públicas y tu trabajo en manejo de imagen. Ya he tenido suficiente y ya no quiero tu ruidoso ego musical. Mire qué tremendo. Pero miren la pregunta que el Señor le hace ahí: ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente me cantaste a mí? ¿Sabes lo que quiero? Justicia, ríos de justicia. Eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Entonces miren, estamos en un ambiente, en un mover, en un tiempo donde el Señor está trayendo la reivindicación de la verdadera y genuina alabanza. Ya le expliqué un montón de cosas, ya le puse ahí varias cosas, que cómo ese es el tiempo del retorno a la casa, el retorno a la casa en medio de alabanza, júbilo, libertad y adoración. Pero el Señor te pregunta hoy: ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente me cantaste a mí? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste verdaderamente tu vida delante de mí? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente sentiste mi presencia? Ese es el problema en este tiempo. Las iglesias, hay muchas, y no vamos a criticar quién tiene y quién no tiene la presencia de Dios, es algo personal.
Pero aquí, como es algo personal, yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente sentiste la presencia y la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente derramaste tu corazón delante del Señor? ¿Sentiste su gloria? Este es el tiempo donde la iglesia tiene que ser despertada en ese llamado y en ese mover. ¿Sabe por qué? La clave era esta. Hechos capítulo 13, verso 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Quitó a Saúl, que tipificaba el que le gustaba a los hombres, porque Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, y lo quitó. Y dice que puso un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Eso es lo que el Señor está buscando. No está buscando saúles que sean conforme a lo que la gente dice, a lo que el pueblo dice, a lo que demandan las personas y las modas y las tendencias. No, no, no. El Señor está buscando Davides. El Señor está buscando un pueblo, alguien que lo busque genuinamente, que sea conforme a su corazón. ¿Y sabe algo? David significa amado. ¿Y él por quién viene? Por la amada. O sea que David nos tipifica a nosotros. Esto es tremendo. ¿Quieres ser amada? ¿Quieres ser la que sube al encuentro con el rey? Tienes que ser conforme a su corazón. Tenemos que ser conforme al corazón de Dios. Voy terminando ya con esto. ¿Sabes cuál era la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? ¿Por qué no puso el Señor: voy a restaurar el tabernáculo de Moisés? El Señor dijo: voy a restaurar el tabernáculo de David. ¿Sabes cuál era la diferencia entre uno y otro? Aquí se lo pongo. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo, que era donde estaba el arca o presencia de Dios. El tabernáculo de David solo tenía un lugar, simplemente hecho de cortinas, según 2 de Samuel capítulo 7 versículo 2, donde estaba el arca. Podemos decir que este tabernáculo solo contenía el equivalente al lugar santísimo. O sea, el tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo. El tabernáculo de David solo tenía lugar santísimo. El tabernáculo que Dios está restaurando en este tiempo, la atmósfera que Dios está restaurando en este tiempo, es la atmósfera del lugar santísimo. Por eso el Señor rasgó el velo y nos dio libre acceso para que entremos directamente a Él, al lugar santísimo. Él está buscando no una iglesia de atrio, no una iglesia de lugar santo. Él está buscando una iglesia de lugar santísimo. La diferencia, ahí le pongo rápido, ya solo me quedan 2 minutos. Moisés estaba en Gabaón, David en Sión, junto a Jerusalén. Esto es impresionante. La de Moisés, adoración basada en sacrificios de animales, encender el candelero, quemar incienso, colocar los panes y muchas cosas religiosas, litúrgicas, ortodoxas. El de David era una adoración con cánticos, música, regocijo, danzas, aclamaciones, alabanzas durante todo el día. Los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, donde estaba el arca, sino el sumo sacerdote una vez al año. En el tabernáculo de David, cantores y músicos adoraban y alababan a Dios ante el arca del pacto continuamente. El apogeo del tabernáculo de Moisés, su apogeo fue durante 40 años el camino del desierto. El apogeo del tabernáculo de David fueron 40 años. Mire qué casualidad, que fue el tiempo del reinado del rey David. Ay, santo. Voy a terminar con esto. Me llamaba la atención algo que le ponía acá. La diferencia entre Moisés,
Era adoración basada en sacrificios, entre liturgias, en cosas ortodoxas. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero el tabernáculo de David era una adoración con cánticos, música, regocijo, danzas, aclamaciones, alabanzas durante todo el día. Era una ministración de cercanía con Dios. Ya basta de lejanía. Llegó el tiempo de la cercanía de Dios. Llegó el tiempo que nos acerquemos a Dios como a Él le agrada, no como los hombres mandan, no como los hombres dicen. ¿Se acuerdan que siempre mencionan? No es que en la ley de Moisés está escrito que tal y tal cosa. Es que la ley de Moisés esto. No. El Señor vino a romper el velo y nos dio libre acceso para entrar delante de Él. Yo te dejo esto en tu corazón. Este es el tiempo de Dios, el tiempo de la cercanía, el tiempo de que tú y tu casa se acerquen al Señor y se presenten el día que Él retorne por todos nosotros, su amada, y seamos presentados delante de Él y regresemos a la casa del Padre. Este es un tiempo de búsqueda. Este es un tiempo que verdaderamente el Señor se está dejando encontrar. Aprovechémoslo. Aprovechemos que Él se está dejando encontrar. Dame el privilegio de orar y agradecerle al Señor este tiempo. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, tu amor, Señor. Cuánto nos amas, papito lindo. Provoca que esta reivindicación, que este avivamiento, que este cumplimiento profético se lleve, Señor, a cabo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras iglesias. Que encontremos el verdadero deleite y sabor de que es buscarte, de que es servirte, de que es estar cerca de ti, Señor. No por religiosidad, no por costumbrismos, sino por amor, Señor, y por experiencia contigo, papito lindo. Y llévanos a una cercanía contigo. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Hijo, por ser nuestro libertador. Gracias, Espíritu Santo, por prepararnos para nuestro regreso a la casa del Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todos aquellos que me están escuchando, que están al alcance de mi voz. Declaro una bendición, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.